Pues eso, que estamos grabando la sesión y la compartiremos con todo el mundo junto con la presentación y otros anexos, documentos complementarios que puedan ser útiles pues tanto para los emprendedores como para cualquier persona que trabaje con emprendedores, ¿vale? Sí que os voy a pedir una cosa que ya veo aquí, lo de los asistentes, pues no nos va mucho, ¿vale? Entonces, madre mía, lo que os gustan los asistentes. Vale, intentamos evitarlos, la verdad. Pero bueno, os dejo los mandos. Venga, voy adelantando el contenido de la formación de hoy, un minutito más por si acaso y empezamos. Venga. Pues vamos al lío. La verdad es que es una hora, al menos es miércoles. Si fuera jueves o viernes ya sería bestial. Bueno, vamos al lío. Me presento lo primero. Mi nombre es Pedro Robles. Hay un año está un poco igual, pero bueno, yo qué sé. Pues ahí los tengo. Soy ingeniero de teleco y empecé en el mundo de las subvenciones totalmente de rebote en plena crisis de la de verdad, ¿vale? La de 2008-2009 en una consultora y estuve durante 9 años y pico trabajando en consultoría, incluso participando como socio minoritario en una sociedad y a partir de ahí pues me lancé a emprender. Esta formación me hace especial ilusión porque muchas de las cosas que vamos a contar, algunas, otras no, pues las hemos ido experimentando en nuestras propias carnes, en nuestra propia piel y entonces, bueno, podemos dar incluso más detalles que en otras ocasiones, ¿vale? En 2019 fundamos Fandi, 3 socios, y nada, desde entonces estamos dándole caña, ¿vale? Entonces, yo lo aclaraba, o sea, nosotros no somos una consultora, somos un software de búsqueda y gestión de subvenciones, pero como ya sabéis muchos de vosotros, pues nos gusta la parte de difusión, de formación y de que se entiendan mejor las subvenciones, ¿vale? Entonces, voy al lío, ¿vale? Una pequeña intro en la que os explico Fandi, ¿vale? Y luego ya entramos con el guión que os acabo de comentar. Bueno, un poco por resumir a todo el mundo, ¿vale? Que si tenéis mucho lío con las subvenciones, incentivos, ayudas que existen, no os sintáis solos porque es complicado para todo el mundo. Nadie sabe de todo. Y la principal razón es que hay 18.000 convocatorias más o menos al año en España para todo tipo de cosas gestionadas por 2.000 organismos públicos diferentes, cada uno con sus diferentes circunstancias y formas de hacer y reglas y de todo. Entonces eso complica bastante las cosas. Nosotros lo que intentamos es conectar de una manera mucho más sencilla a lo que son los consultores y los solicitantes con las subvenciones, que fluya un poquito más la información basándonos en la tecnología. El primer bloque de la formación va a ser principalmente teórico, ¿vale? En el que os vamos a contar muchas cosas y luego al final os enseñaremos las líneas específicas para cada comunidad autónoma o similares. Incluso vais a poder ver cómo buscar, ¿vale? Pero bueno, como guión y punto fundamental que debéis entender todos los que estéis aquí. Hay un antes y un después cuando alguien toma la decisión de hacerse autónomo. Y no me refiero a que esté en su cama dándole vueltas a que está cansado de su trabajo, quiere irse para montárselo por su cuenta. Me refiero al momento en el que se da de alta.
Entonces, hay muchísimas cosas que es muy importante pensar y analizar antes de ese paso. Antes de darte de alta como autónomo, antes de ir al notario a constituir la sociedad. Es muy importante que miréis en detalle lo que más os interesa, que tengáis el conocimiento completo. Insisto, hoy seguramente aquí hay tanto personas que se están planteando emprender como otros que han emprendido, o también personas que trabajáis dentro del sector asesorando, ayudando con las subvenciones o similares. Esta parte del asesoramiento para mí es fundamental. ¿Por qué? Porque una vez que das el paso, ya no hay marcha atrás para ciertas decisiones. ¿Vale? Esto es el punto. Que si hay algo que no haces bien, luego ya no hay marcha atrás. Entonces, empiezo por un punto fundamental que no sé si todos conocéis, y es el caso en el cual hay personas que están en el paro cobrando la prestación. Puedes estar en búsqueda activa de empleo sin recibir ni un duro. Es cuando pues has tenido bueno, iba a decir despido procedente, pero ahí hay bastantes grises, pero cuando te has dado de baja voluntariamente, obviamente no tienes derecho a paro, a prestación, a que te pague algo el Estado. Pero hay otras personas que sí que están en ese caso y por eso hablamos de dos posibles situaciones o dos posibles decisiones que podéis tomar. Una es la capitalización del paro y otra es el cobro de la prestación por desempleo en paralelo a hacerte autónomo. ¿Vale? La capitalización del paro lo que viene a decir es que puedes recibir de golpe todas aquellas mensualidades que en teoría recibirías en caso de no conseguir un trabajo. Hay gente que va a cobrar el paro y tiene derecho a 6 meses, a 12 meses o a 24, que juraría que es el máximo. Y dependiendo de lo que hayas ingresado de tu salario de los últimos X meses, porque no me sé absolutamente todo el detalle, pues te cobrarás más o cobrarás menos. Entonces, dan una opción para emprendedores, sea como autónomos o creando una sociedad, para que si tú vas a montar un bar, y pongo el ejemplo de un bar porque es un ejemplo que entendemos todos, si vas a necesitar un cierto dinero para la reforma y demás, vas a poder recuperar todo ese dinero y meterlo ahí. ¿Vale? Entonces, en este caso, me gustaría enseñaros directamente esta ayuda, que aquí sí que es importante, porque empezáis a ver ya la letra pequeña de, por ejemplo, para poder capitalizar el paro tienes que tener al menos 3 meses de prestación por recibir y cumplir una serie de requisitos que aparece aquí. Yo os voy a recomendar enormemente esta página del SEPE en el cual lo explican todo bastante bien, tanto exactamente en qué consiste la capitalización del paro como los requisitos que debes cumplir, ¿vale? La documentación necesaria y el destino del pago único, ¿vale? Y todas las obligaciones. Aquí viene todo. E incluso juraría que aquí en la solicitud viene aquí online donde realizar el trámite. Entonces, dependiendo, aquí lo importante es saber si realmente vas a hacer, o sea, te vas a lanzar con un emprendimiento que suponga muchos gastos iniciales, a lo mejor ahí sí que te merece la pena la capitalización, o si por el contrario vas a emprender en algo que no requiere prácticamente ningún gasto inicial y hay una cierta incertidumbre de cuántos ingresos vas a conseguir, pues probablemente recomendaría el compatibilizar la prestación con tu actividad como autónomo, ¿vale? Entonces, importantísimo, aunque no tengas derecho a paro, aunque no estés cobrando nada, sí que te recomiendo enormemente, sí que recomiendo a cualquiera que vaya a emprender que se dé de alta como en búsqueda activa de empleo, que es como se llama técnicamente, o al menos eso a mí me pidieron. Y tuve que ir al SEPE, no tenía ningún derecho a ninguna prestación, pero era un documento, era un trámite obligatorio para poder optar a las ayudas que había en Madrid para nuevos autónomos, ¿vale? Entonces, eso tenerlo muy en cuenta y recomendárselo a cualquiera siempre. Vamos a decir, por precaución, yo lo recomendaría, ¿vale?
Seguimos. Punto fundamental. Los centros PAE. Esto para cualquier emprendedor también es importantísimo. Los centros PAE son, la red PAE son puntos de atención al emprendimiento, se llama así de forma oficial. Y los hay de diferentes, vamos a decir, diferentes perfiles. Hay algunos que son públicos y hay otros que son privados. Los públicos normalmente son o la oficina de atención al emprendedor de tu ciudad o de tu comunidad autónoma, o las cámaras de comercio suelen ser centro PAE, o también hay muchas asesorías privadas, o sea, que son privadas, que son empresas, que también son centros PAE. ¿En qué te ayuda un centro PAE? Yo principalmente me he centrado en lo que es la parte económica. Entonces, normalmente a través de un centro PAE, lo que vas a conseguir es ahorrarte dinero, que ahora os voy a enseñar la comparativa entre crear una sociedad por centro PAE y no hacerla por centro PAE, y además poder ahorrarte ciertos gastos de gestión de la asesoría, gestoría o quien te lo vaya a hacer. ¿Por qué? Porque si vas, por ejemplo, a un centro PAE que sea una cámara de comercio, pues los estatutos te los hacen gratis. Son unos estatutos básicos, sencillísimos, pero te los hacen gratis. Y toda la gestión te lo hacen gratis. Entonces, no solamente no tienes que pagar ese alta, sino que además, a la hora de ir al notario, hay ciertos notarios que tienen acuerdos con esta red PAE y entonces están obligados a cobrarte menos. ¿Por qué lo hace el notario? Pues porque muchas veces en ese mismo notario en el que constituyes la sociedad, luego vas y haces un cambio de escritura o tal o cual. Entonces vas generando esa confianza. Entonces, para que veáis, tanto en el notario como en el registro, que son cosas que si, sobre todo si creáis una sociedad, os van a ir sonando, pues os vais a poder ahorrar un dinerín. Dependerá del número de páginas que tenga, tus estatutos y pero bueno, al final cuando estás empezando, sinceramente, toda ayuda pues es bienvenida. ¿Vale? Luego, punto fundamental, que entendáis también que existen muchísimas ayudas autonómicas normalmente, pero incluso también provinciales y locales, que son de apoyo para nuevos autónomos, creación de sociedades, tarifa plana o similares. Nosotros aquí no quiero entrar todavía en este punto porque la realidad es que existen muchísimas opciones. En su momento, a principios de año, juraría, hicimos un ebook que también os enviaremos con el desglose de todas las ayudas, o sea, el estudio que hicimos de todas las ayudas, pero también específicamente para la sesión de hoy hemos ampliado todavía más esa información para incluir alguna adicional, alguna que fuera también local o similares. Dentro de estas líneas, a veces, o sea, diferenciaría principalmente tres opciones. Una, lo que es el alta, que te suele cubrir los gastos iniciales de gestión, o sea, esos mismos gastos que he comentado que te puede llegar a cobrar tu gestoría, asesoría, consultoría o expertos legales o expertos financieros, lo que sea, o incluso imprimir tarjetas o comprar un ordenador, lo que serían los gastos iniciales, lo que sería la tarifa cero, tarifa plana o ampliación de la tarifa plana, que después hablaré un pelín más de esto, y también las inversiones más gordas. ¿Por qué lo diferencio en tres? Porque normalmente las dos primeras son cantidades pequeñitas y la tercera sí que puede incluir, pues, si, por ejemplo, tu proyecto requiere de una inversión de 100.000, 200.000 euros iniciales, pues a lo mejor hay una línea que te encaja y que te cubre parte de esa inversión. ¿Vale? Pero bueno, no quiero tampoco empezar entrando en todos los detalles de cada una de las comunidades autónomas. Voy a poner una serie de ejemplos, no podemos mirar todas, eso ya debéis hacer cada uno de vosotros el estudio de vuestro caso, de lo que os interesa, de vuestros intereses o la documentación que os facilitemos. ¿Vale? Otro punto fundamental, y es, aquí hay mucha gente que tiene dudas de ¿qué hago? Me doy de alta como autónomo, una sociedad, meto a socios en la sociedad, ¿qué tipo de sociedad creo? Esas dudas es indispensable que se planteen antes de dar el paso, antes realmente de crear la sociedad. Yo en su momento estuve mirando mucho sobre esto y hablaban de que
a partir de 65.000 euros de facturación anual, empezaba a merecer la pena crear una sociedad, si vas tú solo, me refiero a una persona sola, en vez de hacerlo como autónomo. Sinceramente, no sabría decir si prefiero una cosa o la otra. Pero, por ejemplo, sí que os puedo poner una referencia o os puedo dar un consejo interesante y es, si estás en la Comunidad de Madrid, las ayudas para nuevos emprendedores o nuevos emprendedores, nuevos autónomos, solo incluyen a los que se hacen autónomos. Si tú te lanzas directamente a ser autónomo societario y crear una empresa, no puedes recibir los 2.500 o incluso 4.000 y pico euros que te dan para los gastos iniciales. Por tanto, aquí doy un primer consejo. Si hay alguien que va a emprender en Madrid y que, vamos a decir, destino final es crear una sociedad, pues ¿por qué no hacerte primero autónomo, meter ahí los gastos iniciales, estar unos meses, los que te pida incluso la propia convocatoria, y después saltar a autónomo societario? Es un planteamiento. O sea, eso es tener una estrategia clara de cómo voy a ir haciendo para ir optimizando, ¿vale?, los ingresos y los gastos en cada una de las fases. Pero no solamente es eso, sino que además hay un punto fundamental que, vamos, si alguien participa, pues mejor, porque el debate es así mucho más enriquecedor, que es el tema de los incentivos fiscales por inversión en empresas que se acaban de constituir o ampliaciones de capital. Por tanto, yo aquí también os lanzo una duda a cada uno, ahora profundizaré en este primer bloque, pero que tengáis también claro para gente que esté empezando o que se esté planteando emprender con amigos o con gente cercana, que existe una figura que no es la SL, sino que es la sociedad laboral o cooperativa, en la cual puedes crear una sociedad con dos amigos si sois tres, y lo que normalmente piden es que seáis todos socios trabajadores. ¿Y por qué eso puede ser interesante? Porque las subvenciones que existen son mayores, no solamente para la constitución y gastos iniciales, sino incluso para la incorporación de nuevos socios o sustitución de socios. Que lo tengáis en cuenta. ¿Qué sucede? Que si sois una empresa que luego quiere hacer ampliaciones de capital más estilo startup o similar, pues por ejemplo una sociedad laboral pues no tiene sentido. Pero bueno, que lo tengáis en cuenta. Es otra de las posibilidades que se abren a la hora de emprender. Y ya metiéndome en detalle en lo que sería la parte de los incentivos fiscales, hacía poco publicaba en LinkedIn algo al respecto, pero la verdad que no tuvo mucho eco, solo me hizo un comentario una persona y fue claramente el primer comentario que he visto descaradamente hecho con IA de forma automática y me pareció un mojón, así que si antes no tenía ganas de hacerlo, pues ahora todavía menos. Con la nueva ley de emprendedores que se publicó en diciembre de 2022, creo, se amplió la deducción fiscal del 30 al 50%, ¿vale? Entonces, esto además aplica para cualquier empresa, no solamente a empresas tecnológicas, es para cualquier empresa. Da igual la actividad. Lo he vivido bastante cerca. Entonces, ¿qué sucede? Sí que hay que cumplir una serie de condiciones, ¿vale? Y aquí lo que aclaro es que esto se puede aplicar siempre y cuando sean aportaciones al capital, tanto en la Constitución como en cualquier ampliación de capital que se haga desde hasta los 5 años, ampliable a 7 en caso de tener la certificación en ISA. ¿Vale? Si es cualquier empresa, sea tecnológica o no, sin certificación serán 5 años y si tiene la certificación hasta 7 años. Pero no solamente vale eso, también hay un punto muy importante y es el tema del 40%. Solo pueden aplicarse esta deducción a aquellos inversores que no tengan más del 40%. Ese inversor o la suma de toda su familia. Esto es muy importante. Yo, por ejemplo, en Fandi sí que hicimos una ampliación de capital, se pudo beneficiar mi primo, pero no mi padre o mi hermana. ¿Vale? O sea, la verdad que hay bastantes familiares en el accionariado. Bueno, tampoco mucho más, 3, 4.
¿Por qué? Pues porque como yo tenía más del 40%, pues ellos se veían afectados por mi porcentaje, pero el resto no. Entonces, ese es el segundo punto muy importante que debéis estudiar, y el tercero es el tema de los fondos propios. Esto es puro balance. Adquiere bastante importancia en empresas que vayan haciendo ampliaciones de capital muy grandes o que tengan una capitalización muy grande desde el principio, ¿vale? Esta es la teoría, y me he lanzado a un poco reforzar la teoría con lo que pone justamente la ley, ¿vale? Y he intentado hacer un pequeño resumen, pero la ley lo que dice es justamente lo que os acabo de comentar: deducción fiscal del 50% hasta 100.000 euros anuales, ¿vale? El importe de la cifra de fondos propios debe ser menor de 400.000 euros, y el tema de la participación, ¿vale? Y lo de las empresas emergentes que aparecen aquí. Entonces, a mí esto me parece un tema bestial, ¿vale? Bestial, porque hay algunos emprendedores bueno, y por supuesto, esto no afecta a los que solo se den de alta como autónomos. Aquí tienes que crear una sociedad, una empresa, pero claro, si en la sociedad y en la empresa entráis varios socios y vais y aportan dinero incluso desde el minuto cero, ya tienen una deducción fiscal a través del IRPF, ¿vale? Entonces, ¿en qué casos hemos puesto aquí vamos a decir, dejadme que termine al menos este bloque y luego hacemos las preguntas, ¿vale? Termino el bloque 1 y luego, si paráis, hacemos las preguntas. ¿Vale? Que si no es una locura. Vale, hemos hecho aquí una pequeña simulación. Celia. Juanfran, ¿tú oyes? Sí. Sí. Sí se escucha, Celia. Vale. Bueno, venga, empiezo. Mira un poco tus casos. Vale. Bueno, lo que hemos hecho aquí es una simulación de quién podría deducirse a través de IRPF y quién no, dependiendo de las participaciones que tengan los socios de la empresa. ¿Vale? Entonces, obviamente, si tú montas una empresa y es 100% tuya, no puedes beneficiarte de la deducción, como os he dicho antes, debido al 40%. Si la montas al 50% con un socio, tampoco, ninguno de los dos va a poder beneficiarse de ese incentivo fiscal. Pero si la montaras al 70-30, el que tiene el 70 no puede, pero el que tiene el 30 sí. Entonces, si por ejemplo uno metiera 70.000 y el otro 30.000, pues el de 70.000 no recupera ni un duro, y el de 30.000 recuperaría a través de la declaración de la renta el 50%, 15.000 euros. Obviamente, siempre y cuando haya pagado de IRPF más de 15.000 euros. Si, por ejemplo, el año anterior has estado en el paro, o, bueno, no sé si no has cobrado ni un duro porque has estado sabático, pues no recuperas nada. Pero si has pagado más de 15.000 euros de IRPF, los recuperas. En el caso de que fueran 4 socios y cada uno de ellos aportara el 25%, también tendría derecho, siempre y cuando 2 del 25% no fueran familia, hasta segundo rango de consanguinidad. El rango de consanguinidad juraría que va dando saltos. Por ejemplo, mi primo es yo, mi madre, mi primo. Hay 3 saltos. Por ejemplo, mi tío son 2 saltos. ¿De acuerdo? Este punto me parece espectacular, porque si realmente alguien está pensando en montar un negocio, vamos a decir que no sea tampoco la panacea, pues quiero decir la panacea de locura, de complejo, de tecnológico, sino un negocio un poco más tradicional, es una manera de conseguir tener un poquito de colchón de que no vas a perder todo el dinero que vas a invertir, ¿vale? Entonces, tenerlo muy en cuenta. Vale, y os voy a explicar ahora también, os voy a enseñar, un segundo, creo que lo tengo aquí, no es aquí, os voy a enseñar, porque estoy seguro de que hay algún asesor o gestor o similar por aquí, y que tengáis muy claro cuál es la documentación que hay que entregar en la declaración de la renta. No solamente completar bien el apartado que corresponda, sino que además normalmente lo ideal, que ha funcionado en los casos que yo tengo cerca y que se han deducido, es que presentéis tanto las escrituras de constitución en la cual se vea que se cumple
el tener menos de 5 años, que se vea la ampliación de capital o la aportación de los socios y luego una declaración en la cual, adicionalmente expliquéis, ¿vale? Expliquéis que se cumplen todos los requisitos, lo de los 400.000 euros y similar. Esto es lo suyo y aportando todo esto ya Hacienda no te pone ningún problema. ¿Vale? Bueno, voy a frenar aquí por si acaso esto que aquí puede haber mucho debate. No sé si alguien quiere preguntar a este respecto. ¿Nada? Pues nada, pues continúo. Ok, vale. Sí, disculpa, yo tengo una pregunta. Sí. Mira, soy Álvaro de Cinebran, encantado. Igualmente, Álvaro. Mira, yo tengo la empresa ya montada y yo soy el único socio y sí que estoy buscando hacer una ampliación de capital con socios. ¿También podría estar en esa opción de poder hacer este reparto o ya no entraría en esa posibilidad de conseguir incentivo a través de esa inversión de capital? El incentivo lo conseguirían los socios que inviertan siempre y cuando sea a través, a título personal, porque el IRPF es un impuesto personal, no de una sociedad. Y si cumples lo de los 400.000 y menos de 5 años, sí, claro, ¿por qué no? Vale, no es que no sabía si las empresas ya constituidas podrían entrar en esta situación, vale. Este incentivo fiscal para nuevos inversores es para inversores, sean tanto en la constitución inicial de la empresa como en cualquier ampliación de capital, ¿vale? O, vamos a decir, frente a cualquier entrada nueva de inversores hasta que cumplas 5 años o 7 si eres empresa emergente certificada por ENISA. Vale, perfecto. Gracias. Nada. Vale. Bueno, si no hay dudas o si que luego queréis preguntar, pues lo frenamos al final, ¿vale? Pregunta, sí, aprovecha. ¿Sí sobre esto? N. ¿Me oyes? Sí. Sí, hola, yo me llamo Nuria. Mira, quería preguntarte, ¿ayudas, subvenciones para nuevos autónomos? ¿Hay o no hay? Que se me aclare esta duda, por favor. Porque estamos hablando de sociedades, no es mi caso, y quería preguntar sobre eso. Sí, hola Nuria. Pues lo he dicho, sí. Luego al final veremos el listado, ¿vale? Entonces veremos cuáles son solo para autónomos y veremos cuáles son solo para sociedades. Vale. Es que como ¿Vale? tardé en conectarme, que me costó conectarme, pensaba que ya lo habíais comentado. Vale, gracias. No hemos entrado en detalle, no te preocupes. Vale, pues me espero. Vale, venga, continúo. Vale, entonces, aquí sí que hay un punto, recomendaría a todo el mundo y es que sobre todo para sociedades, es fundamental tener una cuenta corriente, ¿vale? Abrir una cuenta en un banco. Entonces, para aquellos que estéis planteando emprender, pues la verdad que también aplica para autónomos. Aplica para autónomos o aplica para sociedades, aplica para los dos. Muchos lo primero que hacemos es ir al banco. La realidad es que es el dinero más rápido. El dinero más rápido, el más rápido es el que tú tienes, porque tú lo controlas y lo pones. El segundo casi más rápido es el del banco. Y el siguiente a lo mejor es el de un inversor, pero quien haya vivido una ronda de inversión o tal sabe que esto lleva tiempo. Entonces, antes de darte de alta como autónomo o como empresa, sí que os recomiendo que os acerquéis a los bancos y que hagáis una cierta comparativa. Y por mucho que el mundo tienda hacia un mundo 100%, o sea, hacia una relación muy digital, la realidad es que tener una buena relación con el director de oficina de tu banco es fundamental para que te suelten dinero. Por mucho que luego lo suban a riesgos y tal, y que parezca que todo es a base de botoncitos y maquinitas, la realidad es diferente. Ellos tienen un cierto margen para vamos a decir, jugársela o bajarte las garantías o similar. Entonces, ¿por qué os cuento esto? Porque yo cuando fui a crear la sociedad, la verdad que no hice mucha comparativa, pero tuve buen rollito con la directora de la oficina que estaba en mi barrio, en Madrid,
y ya le adelanté que le iba a pedir dinero. Profundizaré un poco más sobre esto, pero sí que lo tengáis claro. Y también os cuento una cosa, os adelanto una cosa, la financiación bancaria existe, incluso a autónomos existe, a emprendedores existe, a startups existe, se da dinero y no siempre con garantías, porque por eso también están los préstamos ICO para emprendedores o están, por ejemplo, los microcréditos, hay diferentes tipologías. No penséis que es imposible. Lo que sucede es que tampoco funciona o vale que te acerques a un banco y le digas, quiero 50.000 euros. Y te diga, ¿para qué? No, pues para emprender. Digo, ya, ¿pero para qué? Entonces, ahí es cuando empieza el cortocircuito del director. Necesitas saber quién eres, cuánto has ganado, qué currículum tienes, en qué te vas a gastar el dinero, si tiene sentido tu proyecto o no. A veces hay que invertir tiempo, ¿vale? Entonces, a este respecto, en su momento preparamos un documentito. Joder, pues aquí me lo ocurre bastante, la verdad. Preparé un documento con una explicación completa del plan de negocio de Fundit, incluso con proyecciones financieras y demás. Cuando miras las proyecciones financieras de hace 6 años te das cuenta de lo optimista que eras, pero bueno. Y también os vamos a mandar, pues si a alguno de vosotros os interesa, pues un pequeño plan de negocio también, una plantilla con todo lo que podría ser interesante que expliques. Es una propuesta, es algo que encajaba en nuestro caso. Cada uno tendréis una situación diferente, pero os aseguro que ir al banco con algo bien documentado y bien explicado, con unas proyecciones financieras con sentido, como las que también metemos aquí o similares, ¿vale? Pues también, o sea, yo creo que os ayudará mucho, ¿vale? Entonces, bueno, que lo tengáis en cuenta. Mira, aquí estoy haciendo un spoiler, ¿vale? Nuria, tranquila, luego vamos a ver esto con todas las líneas según ¿vale? Las necesidades. Entonces, que tengáis esto en cuenta y que lo trabajéis, que no lo veáis como un imposible, ¿vale? Vale. Hemos llegado como a la mitad de la formación, no sé qué hora es, y 33. Bueno, voy más o menos bien. Entonces, hasta aquí es todo lo que os recomendaría estudiar o que analicéis antes de llegar a dar el salto. Oye, ¿cómo lo vamos a plantear esto? ¿Cómo tal, cual? Y a partir de aquí es todo aquello que de alguna manera podéis empezar a hacer ya una vez habiendo dado el salto. ¿Vale? Entonces, importante, el tema de las ayudas para las cuotas de la Seguridad Social es algo súper habitual y quiero aclarar un concepto básico importante. Las cuotas de la Seguridad Social, tengas o no la tarifa plana, son pagos estatales a la Seguridad Social. Lo que sucede es que hay ciertas comunidades autónomas que ofrecen una ayuda en formato ampliación de tarifa plana o tarifa cero. Pero no es que tú no pagues esa tarifa plana a la Seguridad Social, no. Tú vas a tener que pagar esa ayuda, o sea, tú vas a tener que pagar esa cuota mensualmente. Lo que sucede es que si lo haces bien y en tu comunidad autónoma existe la ayuda para cubrir ese gasto, vas a poder recuperar en un momento dado ese dinero. Pero no es que tú, por haber conseguido esa ayuda, ya no pagues nada, no. Lo digo porque el control de la caja y de los gastos, de lo que sale y entra, es fundamental. Entonces, tenerlo muy, muy, muy en cuenta, ¿vale? Dependiendo de la comunidad autónoma, existen o líneas para la ampliación de la tarifa plana, que lo que viene a decir es que si empiezas pagando 80 euros, a lo mejor te lo amplían otro año para que sigas pagando 80 euros, para cubrirte la diferencia entre los 80 euros y lo que has tenido que pagar finalmente. Y esa diferencia es lo que te devuelven en forma de subvención de golpe cuando te lo hayan concedido. Parecido es la tarifa cero. Las autónomas que hablan de la tarifa cero, que ahora enseñaremos, ¿vale? Esto en detalle. ¿Por qué pongo aquí lo de los autónomos societarios? Porque los autónomos societarios, que son aquellos autónomos que por obligaciones de la situación han tenido que ir por otra vía de autónomos, se quedan como en una especie de vacío legal. Yo a todos esos autónomos societarios les animaría a que también pidan estas subvenciones, porque sin ir más lejos salió una sentencia
que obligaba a la Seguridad Social a aplicar también la tarifa plana a autónomos societarios. Yo me había dado de alta, por ejemplo, como autónomo societario, había tenido que pagar, no sé si eran 300 euros al mes en vez de 80 durante X meses y luego más y más y más. Y cuando salió esa sentencia, lo hablé con mi asesoría y me dijo, oye, vamos a preparar un escrito y vamos a reclamar que nos devuelvan todo el dinero que has pagado de más. Pues lo hicimos y me devolvieron 4.000 y pico euros. Entonces, animo a cualquiera que sea autónomo societario a que tenga esto en cuenta. Tanto el hecho, si no eres capaz de pagar la cuota, o sea, la tarifa plana desde el minuto cero, por la razón que sea, pues que sepas que vas a poder reclamar la devolución de ese dinero. O si no, que también pidáis cualquier ayuda de las que existen. ¿Vale? Vale. Voy a lanzarme en este caso, ¿vale? A explicaros y a enseñaros, por ejemplo, dentro del buscador de Fundit, que esto es lo que nosotros, la plataforma en la que, bueno, que hemos desarrollado y en la que nos basamos para poder tener tanta información y enterarnos de cuándo salen las ayudas nuevas, pues por ejemplo esto de la cuota cero es que yo he hecho una búsqueda a lo bruto de qué, vamos a decir, líneas puede ser que encajaran con la cuota cero. Pues, por ejemplo, tenemos esta de Aragón, tenemos esta de Extremadura, ¿vale? O tenemos esta de Murcia. Entonces, cada una de estas convocatorias tiene sus propias características. Cada una tiene una fecha de apertura y de cierre. Normalmente son ayudas que se agotan por orden de llegada, o sea que es importante que si esta abrió el 1 del 2, pues seas de los primeros en pedirla, pero también suele facilitar que lo presente cualquiera que haya emprendido en los últimos X meses. ¿Vale? Entonces, dependiendo de lo que tú cumplas, pues tienes que estudiar exactamente cuál es la que a ti te interesa. ¿Por qué digo que es importante que analicéis todas estas líneas antes incluso de daros de alta? Porque puede ser que aquí haya algún requisito que no cumplas cuando te des de alta. O puede ser que te pidan, que digan que solo subvencionan a los que se hayan dado de alta en los últimos 6 meses desde la fecha de apertura y por tanto a lo mejor te interesa esperarte un mes para darte de alta. Dependiendo de la línea y dependiendo de la comunidad autónoma, pues la ayuda es mayor o menor. Esa, por ejemplo, estaba en Aragón, esta está en Extremadura. Cada uno tiene sus diferentes características. Y normalmente en una sola subvención se incluyen varias opciones. Por ejemplo, programa 1, las personas empleadas que inicien una actividad empresarial como trabajador por cuenta propia. Vale. Personas trabajadoras autónomas que incorporen a personas desempleadas como familiares, colaboradores en las explotaciones. ¿Vale? ¿Vale? Pues, por ejemplo, aquí veo que el programa 5 es una ampliación de la tarifa plana. Lo han metido todo en una misma convocatoria. El programa 1 es para nuevos autónomos, el programa 5 es para la ampliación de la tarifa plana. Dependiendo de la línea, pues te van a dar más o menos dinero. Y también vas a tener unos requisitos diferentes. ¿Vale? Esto es lo importante y lo que os recomiendo que estudiéis. ¿Qué ayudas tenéis? ¿Vale? En vuestro caso. Por ejemplo, esta que es de Murcia, pues esta es principalmente, ¿vale? Aquellas personas que causen alta inicial o que no hubieran estado en situación de alta en los 2 años inmediatamente anteriores en el RETA. ¿Vale? Pues lo mismo. Dependiendo de la comunidad autónoma, te dan más o menos dinero. Estas 3 ayudas que he abierto son específicas de tarifa, vamos a decir, de cuotas de la Seguridad Social. Si, por ejemplo, alguno usáis de tanto Fundit o cualquier otra plataforma marca blanca o trabajáis con una asesoría que trabaje con Fundit, pues que sepáis que podéis crearos una alerta que os avise de nuevas ayudas que traigan la cuota cero en el título. Si no quisierais usar esta alerta, sino que quisierais usar otra, ¿vale? Pues podréis poner autónomos, emprendimiento, por ejemplo. Y que sean ayudas autonómicas. Me lo estoy inventando, ¿vale? Aplicáis, os da una serie de líneas y luego creáis la alerta. Autónomos, emprendimiento.
Alguno pensará, bueno, pues yo me creo las alertas en mi boletín oficial de mi comunidad autónoma. Pues genial, pues hacerlo así. El caso es que no se os escapen oportunidades. Una vez que ya tienes creada alerta, a partir de ahora me llegarán avisos todos los días en caso de que saliera algo que encaje con eso. ¿Vale? Entonces, esta que lo tengáis claro, súper claro. Esta es también otra, por ejemplo, de Andalucía, que va en la misma línea, subvención para proyectos empresariales, ¿vale? Que es para gastos iniciales. Entonces, veis que aquí la ayuda máxima son 9.000 euros. Este tipo de ayudas para gastos iniciales no suelen ser excesivamente elevadas. Pero bueno, 9.000 euros cuando estás empezando realmente interesa y mucho. ¿Vale? Entonces, tened esto en cuenta. Luego os enseño un pelín todas las opciones, pero vuelvo, si os parece. A ver, perdón. ¿Vale? Vuelvo a la presentación. Luego entramos un poco más en las líneas y veréis un poco el listado que hemos preparado para que no tengáis que buscar nada. El tema de la financiación bancaria, para que lo tengáis claro, un poco de repaso. Tened claro que si pedís préstamo, una de los beneficios de montar una sociedad en vez de ser autónomo es que si vais al banco y pedís un préstamo, en caso de ser autónomo y no poder devolver el préstamo, van a ir a por todas tus propiedades y todo lo que tú tengas. En caso de ser empresa, mientras no haya habido una mala praxis como administrador, pues no podrían ir a por ti, solamente podrían quedarse con las garantías en caso de que te hayan pedido garantías. ¿Cuándo y cómo pedir financiación bancaria? Pues normalmente el banco te presta dinero cuando menos lo necesitas. Aunque suene a chiste, es así. Entonces, nada más empezar la empresa, si haces un buen plan de negocio y todavía no te has gastado ni un duro y has, por ejemplo, metido un dinerito majo como capital social, pues a lo mejor te interesa, ¿vale? A lo mejor el banco dice, joder, pues mira, esta gente ha metido 20.000 euros, 50.000, pues oye, voy a acompañarles yo también, ¿vale? O también, si alguien está haciendo operaciones de capital, que ve que es un momento boyante, pues también. Si no, pues obviamente tendrás que presentar tu impuesto de sociedades, tu balance, tu PIG, toda esa documentación para ver cómo estás. Y a partir de ahí podrían pedir o no garantías, avales para prestarte. En caso de que te pidan algún tipo de garantía, que sepáis que no tenéis por qué poner las garantías vosotros, sino que también existen entidades que se llaman Sociedad de Garantía Recíproca, que son entidades semipúblicas, Avalmadrid en Madrid, Iberaval en Castilla y León, el CARGI, ICF, IVF, son diferentes entidades que también ayudan para poder cumplir con los requisitos del banco sin tener que poner todo el dinero, todo el aval, el emprendedor. ¿Vale? Luego, veremos un poco unas líneas adicionales que son para inversiones, que es para cuando, vale, yo me he sido como autónomo, pero luego voy a invertir más, ahora os las enseño y le damos caña a todo el listado. Y también quiero dejar muy claro que para cualquier autónomo o empresa también existen ayudas para digitalización, contratación o inversión. En digitalización todo el mundo conoce el Kit Digital, ¿vale? Que ya hago la recomendación aquí, es por favor, gástatelo solo si merece la pena, ¿vale? No lo hagas solo por un portátil, porque si te vas luego a una tienda verás que no hay tanta diferencia de precio, y hacedlo con un proveedor en el que tengáis confianza. Pero no solamente existe el Kit Digital. El Kit Digital es una ayuda que está basada en otras que se han ido lanzando históricamente. Sí que os recomendaría que os acerquéis a vuestra Cámara de Comercio. Nosotros nos costó conseguirla porque se agotaban unos 9 minutos, 6-9 minutos, pero existe, por ejemplo, la ayuda de TIC Cámaras que te cubre incluso para gastos en marketing digital, de hacer vídeos para redes sociales, gestionar redes sociales, pagar SEO y cosas así. Puede ir hasta el 80% de los gastos con un máximo de gastos elegibles de 7.000. Las ayudas a la contratación, dependiendo de la comunidad autónoma, pueden darte hasta 30 y tantos mil euros para nuevas contrataciones, tanto si eres autónomo como si eres empresa. Esto da igual, aceptan las dos cosas. Y lo mismo para inversión. Hay una ayuda, por ejemplo, en Castilla-La Mancha que es súper interesante para inversiones de maquinaria o similares que te cubre, juraría, un 50% de esas inversiones. Entonces, quiero decir con esto que una vez que ya te has lanzado a darte de alta como autónomo, a crear una sociedad, ya no solamente has podido disfrutar o pedir las ayudas para emprendedores, sino que también puedes pedir las ayudas que hay para cualquier
otro autónomo o pyme que ya lleva tiempo activo, ¿vale? Tenerlo muy claro porque hay gente que dice, no, es que esto no es para emprendedores. ¿Qué más da? Una vez que ya has creado la sociedad, eres una pyme más. Serás micropyme, pero eres una pyme. Vale. Bueno, y paso al último bloque antes de entrar en chicha de información, que es el específico para startups. Aquí lo que he intentado incluir son aquellas líneas de I+D, porque cuando hablamos de startups se presupone que son startups tecnológicas y, por tanto, han hecho algún tipo de apuesta en I+D+I, sea I+D o innovación tecnológica. La línea es muy fina entre qué es una cosa y qué es otra, ¿vale? Pero vamos a decir que tiene una base tecnológica. Entonces, a este respecto sí que recomiendo a todo el mundo que, por favor, se mire CEDETI, sobre todo por dos convocatorias, tanto Neotec como la línea CEDETI de I+D. Neotec es una convocatoria bastante famosa para empresas tecnológicas. Hay mucha competencia. Solo te puedes presentar si tienes menos de 3 años desde la Constitución y unos fondos propios o un capital social, perdón, de 20.000 euros. Por ejemplo, nosotros nos presentamos, no lo aprobamos, lo presentamos varias veces, no llegamos a aprobarla y lo que hicimos fue presentarnos al CEDETI de I+D. Las condiciones son peores, pero sigue siendo interesante. Entonces, es muy importante que analices y veas si realmente encaja o no encaja contigo, si tiene sentido. Para que os hagáis una idea, en Neotec dan hasta 250.000 euros de subvención a fondo perdido o incluso 325.000 si contratas a un perfil doctor. Pero también existen otras ayudas locales, que yo os voy a enseñar una después, que no son tan complejas, que ni siquiera se necesita, que hay veces que se necesita que sea para startups, pero hay otras veces que no, que en caso de que seáis una empresa tecnológica, sí que os va a encajar. Aquí no entran el perfil de autónomos, ¿vale? No pueden pedir estas ayudas los autónomos, ¿vale? Luego, otro punto muy importante que conozcáis, seguramente a algunos ya os suene todo esto, pero hago repaso para que no se os escape. El tema de las deducciones por actividades de I+D+I, de I+D o de innovación tecnológica. Esto es muy importante porque las deducciones, dirá alguno, ya, pero yo voy a dar pérdidas ya, ¿y qué? Pero las deducciones las puedes aplicar durante 17 años, las tienes ahí en la hucha para cuando des muchos beneficios. O incluso se pueden llegar a convertir, ¿vale? O sea, las puedes convertir en un ingreso en cuenta mediante la monetización. Nosotros lo hemos hecho, lo hemos vivido y lo hemos experimentado. De verdad que te lo ingresan en cuenta. Entonces, si os fijáis que está subrayado esto, es porque tiene enlaces a nuestro blog en el que ampliamos la información de cada uno de los puntos. No me da tiempo a abrirlo ahora porque si no nos vamos a entrar en demasiado detalle, pero que os suene por favor todo esto y que el que tenga interés y realmente vaya a hacer algo potente de tecnología, pues que lo revise. Existe la última opción del tax list, que es vender la deducción fiscal a través de una IE. Es la opción más compleja de todas y os animo a que lo estudiéis bien, los pros y los contras, ¿vale? Las bonificaciones por personal investigador de I+D+I. ¿Qué significa esto? Esto lo que significa es que de cualquier persona que tengáis en plantilla que se dedique a proyectos tecnológicos en exclusiva, me refiero sobre todo a programadores, puede ser un programador front, back o similares, puede trabajar tanto para proyectos propios como para proyectos de terceros, vais a poder ahorraros entre un 40 y un 50% de sus contingencias comunes, lo que viene a ser más o menos un 10% del sueldo bruto. Es un ahorro, o sea, en vez de, por ejemplo, haciendo un cálculo así aproximado, si el sueldo bruto mensual de una persona son 3.000 euros, lo que le pagas a la seguridad social por esa persona son casi 1.000 euros adicionales. Entonces, lo que podréis ahorraros de todo esto son 300 euros al mes. ¿Vale? Que no es moco de pavo. Importante. El sello PYME Innovadora. El sello PYME Innovadora lo puedes conseguir siempre y cuando cumplas alguna de estas 3 opciones. Y lo bueno del sello de PYME Innovadora, que no hace falta tener menos de X años, puede servir para una pyme que lleve 100 años en funcionamiento, no pasa nada, pero os lo incluyo porque para startups tecnológicas es muy importante que lo conozcáis. El sello PYME Innovadora lo que hace es compatibilizar, o sea, principalmente lo que hace es compatibilizar
que puedas aplicar las deducciones fiscales y las bonificaciones al mismo tiempo. Y así también os hemos puesto aquí un pequeño resumen de lo que puedes aplicar según si tienes un gasto interno, tienes un gasto de personal interno que tienes en nómina, o si son subcontrataciones y en caso de trabajar para proyectos internos o externos. El sello PYME Innovadora también es interesante porque suele dar puntos en las convocatorias de ayudas. Ahora mismo os voy a enseñar una en la que, por ejemplo, daban puntos. Y súper por encima hay otras dos ayudas para empresas más o menos tecnológicas, que son los préstamos en ISA, que realmente son préstamos en los que no te piden garantías, pero si vas a hacer una ampliación de capital, lo que hace en ISA es igualarte esa ampliación de capital, pero mediante un préstamo. Pero tened cuidado, porque son préstamos caros, sobre todo si das beneficios. Préstamos con tipos de interés caros que luego duelen, ¿vale? Entonces, yo solo se lo recomendaría a aquellas personas o proyectos en los que realmente no hay opción de ir al banco, ¿vale? Y aquí luego, ya casi de cierre, he metido el tema de la certificación en ISA, que como ya he comentado antes, yo sigo sin entender muy bien para qué sirve, pero mi resumen, todavía nadie me ha llevado a la contraria con un argumento que me convenza, es que solo sirve para ampliar la posible deducción fiscal de 5 a 7 años y otros incentivos que no he contado hoy, pero que son más detallados. Entonces, echarle un ojo. Y luego, un punto súper importante, no van a dar certificado a empresas vinculadas. ¿Qué es una empresa vinculada? Una empresa vinculada es aquella que pertenece más de un 50% a otra. Nosotros tenemos una estructura en la que yo tengo una empresa a través de la cual participo en Fundit. Esa empresa es la que tengo realmente está inactiva, pero bueno, participo a través de ella en Fundit pues porque tenía un poco de lío de cómo emprender y al final acabé montando una que colgaba de la otra. Pues tenemos dos préstamos en ISA, pero no nos han dado la certificación. Yo no lo entiendo porque la otra ni tiene trabajadores ni nada, pero bueno, son las reglas. Entonces, tenedlo muy en cuenta. Lo digo también por la estructura que montáis o cómo invertís o cómo creáis esas sociedades. ¿Vale? Vale, pues nada. Me voy a lanzar, en este caso, a enseñaros, por ejemplo, el programa Neotec, lo tengo aquí más o menos abierto para que lo veáis, ¿vale? Para que veáis también, incluso os quería enseñar un poco el listado de a quién se lo dieron y no se lo dieron, ¿vale? Que veáis cómo de complicado es, pero bueno, voy a ir al final ahí. Lo de la capitalización del paro ya os lo he enseñado. Vale, esta, por ejemplo, es una ayuda de emprendimiento colectivo de la Comunidad de Madrid que, como podéis ver, te dan hasta 20.000 euros. Que es lo que os decía, puede ser un buen incentivo para que apostéis por esta opción en vez de otra. Hace poco un amiguete que me pidió consejo me dijo, mira, voy a emprender con 2 amigos. ¿Qué opinas, Pedro? Y digo, pues dale un ojo a esta opción. Y lo miró con su asesoría y mano a mano lo hicieron y salió de lujo y me dice, te debo una copilla si un día salgo, pero bueno, a ver si puedo salir algún día de mi vida. ¿Vale? Yo además lo que he hecho en mi área privada, lo que he hecho es guardarme unas ayudas interesantes que me gustaría enseñaros y que, por ejemplo, está esta de subvenciones dirigidas al fomento de la modernización tecnológica y digitalización de las pymes año 2024. Esta ayuda a la que nosotros aplicamos y nos la dieron, dan 50.000 euros por proyectos que no son excesivamente complejos. Entonces, en la Comunidad de Madrid, por ejemplo, tendríais esa opción. En la Comunidad de Madrid, si hacemos la búsqueda para emprendedores Madrid, creo que no tengo ningún otro filtro, ¿no? ¿Vale? Tenéis esta ayuda que es principalmente para autónomos, ¿vale? Que es la que os decía que si sois autónomos, pues tenéis que apostar por ella. Es 2.500 euros, ampliable hasta toda esta parte si haces una inversión en activos intangibles. Está todo aquí explicado. ¿Vale? Pero insisto, aquí, por ejemplo, es fundamental que estéis en búsqueda activa de empleo. Es lo que me pidieron a mí. ¿Vale? Luego hay otra ayuda para emprendedores de Castilla y León que me gusta mucho porque da unas cantidades bestiales. Vale.
Subvenciones destinadas a financiar proyectos empresariales promovidos por emprendedores en Castilla y León. ¿Vale? Aquí la cantidad es mucho mayor e incluso acepta gastos, son activos materiales e inmateriales. O sea, te acepta licencias o te acepta comprar una nevera para un bar. ¿Vale? Es verdad que hay que tener ojo porque solamente se aceptan ciertos CNAEs, pero bueno, esto es lo que yo intento explicar cuando hablo de que depende de tu comunidad autónoma el que tengas unas ayudas u otras. Y volviendo tanto al... ¿vale? Que sepáis que os vamos a pasar tanto este documento con todas las ayudas que hay para emprendedores según la comunidad autónoma, yo que sé, voy a abrir Navarra, que no la he abierto, pues también tenéis aquí subvenciones para promoción del empleo autónomo o creación y consolidación de empresas innovadoras de base de tecnología, que sería lo que se traduciría como una startup. También tenemos este Excel, que es un poco más de andar por casa, pero creo que puede ser muy útil para la gente, para que podáis ver exactamente tanto las ayudas autonómicas, perdón, ¿vale? Que son las que pone aquí comunidad autónoma, como incluso las ayudas específicas de algún tipo de municipio, ayuntamiento, diputación o similares. Porque hay veces que vas a poder compatibilizar todas ellas. No tienes por qué optar solo a una. Tenemos Andalucía, Aragón. Entonces, muchas de ellas están ya cerradas, como podéis observar aquí. En Madrid no aparece fecha porque son convocatorias que están abiertas permanentemente. Entonces, el otro día me preguntaba otro amigo, pues la verdad es que es verdad que hay gente que me pregunta, que me dice, mi novia va a emprender, está en Valencia y se va a lanzar a ello. Y le dije, mira, échale un ojo a esta ayuda de subvenciones destinadas al programa de fomento del empleo autónomo de la Comunidad Valenciana, que aunque ya haya cerrado, parece ser, está cerca de abrir, ¿vale? Está al revés la fecha, perdonad, es el formato. El año pasado abrió el 1 de mayo, pues lo que le animé es a que la estudiara con detalle y viera que tenía que cumplir para que todos los criterios encajaran con la convocatoria y estuviera todo preparado para presentar la solicitud en cuanto abriera. ¿Por qué? Porque lo normal es que aunque te des de alta hoy, sí puedas presentarte esta convocatoria. Y lo ideal es que tengas los documentos preparados para presentarlos en cuanto abra. ¿Por qué? Porque se dan los fondos normalmente para este tipo de ayudas por orden de llegada.